Hola a todos, hola Microsoft y bienvenidos a una edición muy especial de Outside In. Una edición que, como pueden ver, es la primera en el lenguaje español. Mi nombre es Diego y yo nací y crecí en Buenos Aires, Argentina, cerquita de la ciudad de Montevideo, donde nació el invitado que tenemos hoy. Me desempeño actualmente como gerente general en el equipo de Developer Relations y hoy tengo el gran honor, el enorme placer de entrevistar a una de las personas que más admiro en el planeta. Él es un músico, compositor y cantante, y su nombre es Jorge Drexler. Para aquellos de ustedes que no lo conocen, Jorge ha tenido una trayectoria impresionante, sacando al mercado 13 álbumes y ganando premios como un Oscar, varios Latin Grammys. Pero esos premios no son el motivo por el cual lo invitamos. Trajimos a Jorge Outside In porque él tiene un enorme corazón, una tremenda sensibilidad, una visión del mundo que abarca lo científico y lo poético, una habilidad de mezclar esas dos cosas para componer canciones que nos llegan directo al corazón. Jorge no solamente nos inspira con sus canciones, sino también con sus acciones. Él participó de muchos programas promoviendo la diversidad y la inclusión y fue por esto que fue nombrado embajador cultural iberoamericano desde el año 2016. Las canciones de Jorge me ayudaron a mí en muchos momentos de mi vida y tengo la esperanza de que al conocerlo en Microsoft lo va a ayudar a ustedes también. Es sin dar más vueltas y con un enorme entusiasmo que le damos la bienvenida a Outside In a Jorge Drexler. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Es un gusto estar aquí hablando con ustedes. Antes que nada, te quiero agradecer la invitación y la propuesta y ya tuvimos una pequeña charla vos y yo fuera de micrófonos antes de empezar. Y nada, y fue muy lindo intercambiar ideas contigo, así que continuemos un poco ese intercambio. ¿Cuántas personas están viendo esto? Para tener una idea de... Bueno, Microsoft tiene 130.000 empleados y Ajá, probablemente haya 3.000, 4.000 personas mirando. ok. Y los que no entienden español me decías que va a estar subtitulado. Vamos a tener subtítulos en español para la gente que no habla español, sí. Pero yo queríamos hacer esta charla en español para que vos puedas sentirte cómodo y puedas transmitir esa sensibilidad que tenés, donde cada palabra de tus canciones lleva un significado. Muy bien, muchas gracias. Los saludo entonces los que se han pasado por aquí por este chat. Muchas gracias por venir. Y los que están leyendo abajo los subtítulos. Thank you so much for being there. Gracias. No, para mí es un placer, para la gente que no te conoce en Microsoft, especialmente la gente que no es de Latinoamérica o de España, creo que exponerlos a ellos, a tu magia, a tu visión del mundo, a tu sensibilidad, es algo que realmente me vale mucho, me pone muy feliz. Así que bueno, arrancamos con la primera pregunta y tiene que ver sobre el cambio de carrera que hiciste hace ya creo que 22 años o 23, cuando tú eras joven estudiaste medicina, fuiste a la universidad, te recibiste de doctor, practicaste medicina y de repente o no de repente te cambiaste de carrera a músico-compositor. Me gustaría que nos compartas cómo fue ese cambio, qué miedos tenías, qué te dio coraje, esta noción de que uno tiene que arriesgar lo que es por lo que quiere ser. ¿Qué consejo tendrías para alguien que está pensando, tiene una afición, pensando cambiar o no? Y bueno, así te podemos conocer un poco mejor. Muy bien. Eso pasó todo en el año entre diciembre del 94 y febrero del 95. Fue una cosa bastante impensada, te voy a ser sincero. Yo empecé a estudiar música cuando tenía 5 años, que empecé a estudiar piano. A los 12 me pasé a la guitarra y a los 15 empecé a estudiar guitarra más en serio, con lo cual dejé el piano, lo estoy retomando ahora recién el piano, pero lo dejé porque me tenía que dejar las uñas largas de la guitarra a los 15 años y empecé a estudiar medicina a los 18. Cuando empecé a estudiar medicina llevaba ya muchos años estudiando música, hice las dos cosas juntas hasta que cuando cumplí 30 en el 94, una vez que ya había terminado la carrera de medicina, estaba haciendo de telonero en Montevideo para Joaquín Sabina, que es un cantautor español que muchos de ustedes conocerán, pero otros no. Los que no lo conozcan, es como nuestro máximo referente en lo que tiene que ver con canciones y con letras de canciones especialmente.
hacía de telonero para Joaquín y él me invitó a irme a España, a irme de gira con él en diciembre del 94. Yo en ese momento tenía un trabajo fijo, soy el hijo mayor de un matrimonio de médicos otorrinolaringólogos los dos, y yo estaba haciendo el posgrado de otorrinolaringología. Soy el mayor de mis 4 hermanos, de los cuales 3 están en áreas de la salud también. Tengo otro hermano médico y una hermana odontóloga, y el cuarto también estudió, el que tiene tu edad, estudió un poco de medicina también, o sea que había mucho peso en mi casa alrededor de la medicina, y era un salto como muy grande de repente aceptar esa invitación. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en el contexto en el que me fui, yo tenía una casa, tenía un trabajo, tenía el futuro bastante asegurado en Uruguay. Trabajaba en la clínica de mis padres, que era una clínica que trabajaba mucho y era muy puntera, sobre todo en audiología, en el tratamiento de la sordera, quirúrgico y no quirúrgico. Y me fui, en este contexto pedí un mes de vacaciones ante la invitación de Sabina, que nunca supe realmente en su momento si era de verdad lo que me estaba diciendo. Le escribí una carta y nunca recibí respuesta a esa carta en diciembre, pero en febrero, el 1 de febrero estaba en Madrid, tal como me dijo, el 1 de febrero. El 1 de febrero del 95 estaba en Madrid con mi guitarra, pensando estar por un mes, y bueno, corte A, o ahora, octubre del 2020, todavía sigo en Madrid, digamos, ¿no? Te están esperando en la clínica. Me están esperando que vuelva a la clínica. No sé dónde dejé el título, no sé dónde quedó la última túnica que usé que decía Dr. Jorge Drexler, pero la verdad es que suena como muy dramático, porque tenía otra pareja, tenía una casa, tenía un trabajo, una familia, amigos. Yo amaba y amo hoy todavía a mi ciudad, Montevideo, y en ningún momento pensaba en irme a vivir fuera de Montevideo. Pero vine para aquí, probé y sentí una cosa que no había sentido antes en mi carrera. Me sentí escuchado y sentí que la gente prestaba atención a lo que yo escribía, y me sentí rápidamente integrado. Madrid es una ciudad muy abierta, donde es muy fácil sentirse en casa rápido. Me enamoré de la ciudad y de la madre de mi primer hijo muy rápidamente también, y me quedé aquí a vivir fui de gira con Joaquín, Sabina, pero hicimos nada más que 3 conciertos juntos, o sea que Joaquín fue como el impulsor, pero después hubo muchas otras personas también que me ayudaron. Empezaron a grabarme canciones en discos de personas de artistas que yo admiraba mucho, como Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, Pablo Milanés, Ketama, Rosario Flores. Empezaron a grabar mis canciones y empecé a sentir que tenía valor como compositor. Yo ya tenía 2 discos sacados en Uruguay, uno del año 92 y otro del 94, que me había pagado trabajando como médico. Entonces, yo, aunque tenía el corazón puesto en la música y ya hacía un año que estaba en duda vocacional con la medicina también me gustaba mucho. Y no se me había ocurrido que fuera necesario vivir de la música. Yo sentía que vivía para la música, de la medicina, y me parecía bien. No era menos feliz de lo que soy ahora tampoco, pero vine para aquí y sentí que podía centrar toda mi vida en la música, y hubo un cambio de horarios, de vida, de hábitos, de entorno, de trabajo, ¿no? Jorge, ¿en qué sentido, si es que fue así, ser doctor y tener todos esos conocimientos, sentís que te hizo mejor compositor? ¿O por ahí no? O sea, ¿fue un título que, digamos, tiraste a la basura? ¿O en realidad eso que aprendiste en cuanto a ciencia te hizo mejor cantante? Eh, yo siempre... Fue muy complicado, porque esos procesos de integración de diferentes partes tuyas, y vos por lo que me contabas de tu experiencia personal también pasa, no son procesos rápidos. Yo estuve mucho tiempo sintiendo literalmente vergüenza de entrar al hospital con una guitarra, como entraba a las guardias, porque a veces estaba 24 horas y tenía ratos libres y llevaba la guitarra y tenía que estudiar algo de guitarra. Igual que sentía vergüenza doblando la túnica del hospital y metiéndola en la funda de la guitarra cuando iba a tocar el boliche de noche, porque no quería que me vieran con una túnica entrando a un bar, ¿no? Entonces vivía una dicotomía fruto de algo que nadie nos explica, y es que es un poco lo que me preguntabas antes, que no hay ningún impedimento para hacer todo lo que quiera y todas las combinaciones que uno quiera. Es más, si un paleontólogo quiere ser escultor,
Es decir, tendrá elementos de la paleontología que llevará para la escultura y tendrá el sello propio de que de todos los escultores que hay, él es el que va a Ahí esculpir está. fósiles de repente, ¿no? O lo que sea. Toda la experiencia humana, toda me interesa, digamos, ¿no? Podríamos estar hablando de cocina o podríamos estar hablando de genética y estaría igual de ávido. Desde el momento, por aprender, desde el momento en que todo te interesa, empezás a valorar todo lo que vos también puedes ofrecer. Las personas son como un diapasón. Y eso lo aprendí cuando empecé en las clases de yoga, digamos, ¿no? Uno va a las clases de yoga y no sé nada de yoga, pero fui a unas clases y me quedé con 2 o 3 cosas, digamos, ¿no? Es decir, cada una de las articulaciones de una persona, ¿no? Del cuerpo va adquiriendo conciencia. Yo la primera vez que fui a yoga a los 28 años me di cuenta que tenía todo el cuerpo marcado por la guitarra, por los años de estudio. No había sido consciente de cada una de las articulaciones. El yoga es básicamente llevar conciencia a todo el cuerpo para que vibre entero como un diapasón. Vos lo tocas, ¡ping!, y vibra entero. Cualquier persona en cualquier actividad a la que se dedique, el único consejo que puedo dar realmente es que intente vibrar entero como un diapasón, que no deje fuera de su experiencia nada de lo que haya hecho. Si te dedicaste a bailar cuando eras chico y aprendiste a pescar y te gusta la programación informática y a su vez sabes francés, seguro que encontrás una manera de que todo eso te alimente de lo que está pasando, ¿no? Yo pasé de estar dividido, estando en la medicina, ocultando que llevaba la guitarra, a después estar un tiempo también como compositor. Cuando recién había vuelto, había venido aquí a España, como intentando ocultar que había sido médico, digamos, ¿no? Como intentando ser el bohemio artista, por lo que la gente entiende por los estereotipos. Y el problema precisamente son eso, los estereotipos, digamos, ¿no? Claro, es decir, claro. entonces, hasta que llegó un momento que empecé a dar cuenta que, si te fijas, no es en el comienzo de mi carrera de discos, recién como en el... Creo que recién como por 10 años después de llegar en España, 10 años, llegué en el 95, en el 2004 saco un disco eco donde empieza a aparecer la ciencia en el disco. Demoré 10 años viviendo aquí intentando hacer el proceso de quitarme el médico de encima hasta que me di cuenta que no me lo podía quitar y dije, vamos. Y eso acabó dándome un lenguaje, una identidad propia, porque uno es lo que es, digamos, ¿no? Entonces metan todo en la bolsa, eso es lo que les puedo decir. Metan todo lo que tengan en la bolsa y el único consejo que les puedo dar es había una frase de Confucio que a mí me gusta mucho, a los dirigentes de los países, que decía: conduce una nación gigantesca como quien fríe un pez pequeño, en el sentido de que tomen las grandes decisiones en la vida pensando en los pequeños detalles. Yo tomé la decisión de dedicarme a la medicina por esto, que está aquí. Y voy a mover esa cámara de repente un poco, no sé si se puede girar para aquí, no se puede girar. Bueno, te lo muestro a vos. Esto que está en el costado... no se está grabando. ¿No se está grabando? Bueno, eso que está en el costado es... Tiembla la gente de producción, están moviendo la cámara. Hago así un poquito, mira, la muevo un poquito, ¿no? No se puede mover la cámara. Muy bien. ¿La podemos girar un poquito para mostrar la biblioteca? Que es parte del... Se está viendo por el lateral, Jorge. ¿Se ve por el lateral? ¿Qué me querés entonces mostrar? lo vemos por esta. Los libros, ¿qué me estás queriendo mostrar? No, que mostrarte que yo me levanté una mañana y dije, ¿en qué tipo de habitación quiero vivir? No qué tipo de carrera quiero tener. A eso me refiero con tomar decisiones grandes en la vida de lo pequeño. Es decir, yo quiero estar... Y me levanté y dije, quiero trabajar en un lugar donde tenga mis guitarras y tenga libros con los que pueda trabajar. Entonces, esas decisiones y construir... piensa en tus decisiones importantes a través de los detalles no importantes, de los pequeños, de la cotidianidad. ¿A qué hora me quiero levantar? Claro. ¿No? Entonces, las decisiones no se vuelven tan pesadas como eso, ¿no? Mira, aquí en Microsoft tenemos nuestro CEO, Satya Nadella. Él nos cuenta una frase que dice: think globally, act locally. O sea, pensá globalmente, pero actúa localmente, ¿no? O sea, visión grande, pasos pequeños. La verdad que este tema del eclecticismo que mencionas es algo que estamos explorando mucho en Microsoft, el growth mindset y tomar
aprendizaje de distintos lugares. Yo te quería hacer un comentario, no es una pregunta, pero seguramente lo sabés, pero hoy a la mañana pensando en la entrevista me di cuenta de una gran paradoja, que es que tal vez tú estudiaste medicina para ayudar a la gente, sanar pacientes, y la ironía es que creo que con tu música sanaste mucho más personas que podrías haberlas sanado como doctor. O sea, no sé si vos te das cuenta del impacto que tienen tus canciones, tus letras, en el espíritu de la gente. O sea, sos una especie de doctor, pero con otra herramienta. Bisturí, no, guitarra sí. No sé si lo pensaste esto alguna vez o no. Bueno, muchas gracias antes que nada, porque es una, si uno escribe canciones y si las canciones sirven para ayudar a otro, no tengo una aspiración mejor que esa, digamos, ¿no? Yo las escribo para que me ayuden a mí, en principio, pero por regla de tres, como considero al otro un igual, entonces pienso que si me sirven a mí, le podrán servir al otro, digamos, ¿no? No a todo el mundo, porque hay gente, hay tantas personas como maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces, pero, pero sí que hay una voluntad sí que aprendí en la medicina una cosa muy, muy importante que después me llevó que me llevé para la música, que es en la relación con la muerte se establece una dinámica de relaciones de poder. El médico tiene mucho poder en la puerta de emergencia. Y si querés conocer a alguien, dale poder y ve cómo funciona con poder en sus manos. Entonces, y lo mismo pasa en el escenario. Vos en el escenario también tenés sos el oficiante de una cosa, sos el que lleva ese baile. Y si querés, el que lleva el baile con el público en general y el que lleva el baile con el grupo de músicos con los que estás en el escenario, ¿no? Si querés saber cómo es una persona, ponerle una situación en la que puede ejercer el poder y ve qué es lo que hace. Y otra cosa también que era muy importante para mí en la medicina y que llevé para la música, que la medicina, al igual que la música, es una profesión de escucha. Y en ninguna de las dos es algo evidente, ¿no? Todo el mundo piensa que el músico emite, que suelta, y piensa que el médico también emite diagnóstico, ¿no? Pero el médico realmente es el que sabe leer el médico que me gusta es el médico que sabe leer entre líneas, el que te mira, el que te sigue para donde vas, el que no actúa automáticamente. Son dos profesiones donde el principal enemigo es el piloto automático, digamos, ¿no? Es decir, el sentido de que tenés que bueno, cuando te lo puedes permitir, digamos, ¿no? Porque hay un grado de piloto automático en el escenario que necesitas y hay un grado en un quirófano de piloto automático que necesitas también. Pero en la esencia de la profesión, en lo profundo, es que tenés que replantearte que los organismos son entidades dinámicas, igual que lo son las canciones y que son los escuchas y que son los que cantan. Y tenés que ver todas esas cosas con una visión cambiante y dinámica, estar listo como para cambiar si esas cosas pasan. Pero déjame que te diga una cosa que habías mencionado antes, el eclecticismo, ¿no? Y yo, por supuesto, es un valor que me encanta siempre y cuando tengamos presente la idea de inercia, que es algo que vivimos con tanta prisa que uno se olvida siempre de que todas las integraciones tienen una inercia, todas, en todos los sentidos. Por eso fue importante para mí, de todo lo que te contaba, decirte que el número 10 años desde que llego a España y me dedico en exclusiva a la música, hasta que la otra parte mía consigue reconciliarse con la música. Entonces, cuidado con las prisas en el eclecticismo. Siempre hay que saber que mejor integrar de manera real 1 milímetro que de manera falsa 10 kilómetros, ¿viste? Entonces, es como yo siempre digo que prefiero tener 5 personas en la audiencia por las razones adecuadas que 5.000 por las razones equivocadas. Claro, el guiso toma tiempo en cocinarse, ¿no? A fuego lento. Todo. Quiero que sepas que como un fan que soy, te digo que el poder que vos tenés lo usás con muchísima responsabilidad, muchísima humildad, y creo que eso hace que no solamente inspires con tus canciones, pero sino también con tus acciones. La gente que no lo conoce, Jorge fue nombrado embajador cultural iberoamericano del 2016, ha participado de programas de respeto a la diversidad y la inclusión. Vamos a hablar más de eso antes, pero quería comentarte sobre esto del amor, de la ciencia y la poesía. Me encanta cómo vos transmitís conceptos científicos muy profundos a través de tus canciones. Por ejemplo, en la canción Movimiento hay una oración que captura esto, que decís: fuimos la gota de agua en el meteorito,
buscábamos oxígeno, encontramos sueños. O sea, algo muy técnico como buscamos oxígeno, encontramos sueños, algo muy subjetivo. Me gustaría un poquito que me cuentes, digamos, esto de, digamos, incorporar conceptos científicos profundos en tus canciones. Hay una cosa que es clave, es que la canción es una herramienta de comunicación breve, es tan poderoso el género canción y lleva tanto tiempo con la especie humana porque es un género de condensación y y además de informativo, de emoción sobre todo, digamos, ¿no? A lo que me refiero es que el- el- yo no practico la divulgación científica, hay gente que lo hace muy bien. Yo hago canciones e intento, por más que vea que una canción de repente dice cosas que yo quiero decir de muchas maneras, que pienso que son interesantes y que pueden servir para algo y que me representan en mi pensamiento, si no entra dentro del formato estrofa, estribillo, puente los componentes que tiene la canción y tiene algo de amenidad, y tiene algo de facilidad de comunicación y tiene algún tipo de elegancia y de belleza en la utilización del lenguaje y de la música, las descarto. Yo me paso mucho más tiempo descartando canciones que me encantaría poder decir eso que está diciendo las canciones porque no funcionan como canción. O sea, quien manda siempre es la belleza y la musicalidad en las canciones. El arte, sí. Sí, siempre ahí, pero cuando te pones los límites de la belleza y de la emocionalidad, en realidad es un límite muy amplio, son límites fractales. Cuanto más te acercas a ellos más grandes son, digamos, ¿no? Igual que el concepto de identidad que yo decía antes, ¿no? La identidad o la identidad de las personas, por ejemplo, es como una serie de números reales. Cuando te acercás, lo decía en una charla, cuando te acercás a una persona, por el hecho de estar cerca, cualquier persona que vive en pareja lo sabe, es decir, no quiere decir que uno conozca todo de esa persona. Siguen apareciendo detalles cada vez más complejos de una persona que la enriquecen. Y lo mismo pasa con esto con esta idea de lo que uno está haciendo en las canciones. Por más que te pongas el límite de la belleza y de la emoción, tenés infinitas posibilidades dentro de ese límite, ¿no? Jorge, hablando de la canción Movimiento, una de mis canciones preferidas tuyas, me gustaría que me cuentes un poquito sobre la canción, el mensaje. Tú la basaste mucho en tu charla TED, donde usas la famosa frase, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Movimiento es una canción curiosa porque es un spin-off de una charla, digamos, ¿no? Yo estaba en la mitad de la composición del disco cuando me invitaron a dar una charla TED en Vancouver, en la convención anual de TED, y era la primera vez que se daban una serie de charlas en español, o sea que me encantó la propuesta y me sentí muy honrado. Pero claro, era una interrupción en el proceso de composición del disco. Entonces me lo pensé un tiempo a ver si tenía tiempo de hacerlo, porque iba a implicar parar en el disco, y lo que pensé al final, en esta manía de integrar cosas que tengo, dije, voy a integrarlo dentro del proceso del disco, que algo bueno va a salir. Y de la charla salió ya parte de la idea de la canción. Escribí la canción mientras preparaba la charla, casi la incluyo en la charla, la canción, pero estaba sin terminar y ya tenía otra canción que iba a cantar, que era La Milonga del Moro Judío. Entonces agarré y decidí, y estaba sin terminar la canción, o sea que decidí terminar la canción independientemente de la charla, pero surge de ahí. La charla es una canción, la charla es una charla sobre poesía e identidad, dijeron ahí, y una de las premisas de la charla es que las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista, digamos, ¿no? Que cuanto uno más se acerca a ellas, como hablábamos recién, son más complejas, y que cosas tan aparentemente sólidas como la identidad no lo son líquidas, como dice Bauman, ¿no? Son mutantes, cambian, y cuanto más te acercas a ellas, pues menos las conoces muchas veces, ¿no? Entonces, en ese sentido está esa frase al final que ya sale de la charla, entra en la canción y cierra la charla, que dice:
son dos octosílabos, dos versos de 8 sílabas cada uno, que dice de ningún lado de ningún lado del todo, de todos lados un poco, digamos, ¿no? Yo estaba pensando en el tema de las migraciones y leyendo todos los libros de esos años, los de Harari sobre Sapiens y sobre Claro, lo de Rifkin sobre la empatía, esos libros que cuentan, que ven la historia del ser humano como en cámara rápida. Y así sí, la veía yo, ¿no? El ser humano saliendo qué bueno. el Homo sapiens saliendo hace 40.000 años de África y en cámara rápida tomando todo. Somos todos realmente recién llegados, ¿no? Porque Claro, 40.000 años o 20.000 años, en algunos de los casos, es muy poco tiempo en el tiempo claro. geológico, ¿no? Entonces, quería decir eso, vale, yo no soy de aquí, yo soy un inmigrante que ha llegado a vivir a España, pero lo que te tengo que decir es que vos tampoco, Me digamos, ¿no? encantó. Y en Estados Unidos además se aplica más claramente que en ningún otro lado del mundo, digamos, ¿no? Sí, Es decir, vos tenés es decir, es un país que tiene que además de los habitantes originarios, hay gente que también llegaron hace 12.000, exactamente. Por 14.000 arriba, años claro. por el estrecho de Bering arriba, pero nosotros los europeos llegamos hace muy poco ahí todos, somos Sí. realmente muy recién llegados, ¿no? Hay que tener esa conciencia, digamos. Pero esto creo que digamos, en la ciencia está el concepto que se llama Big History, que tiene que ver, es esta visión de Deep Time, ¿no? Y Deep Space, y creo que es algo que vos lo entendés, lo apreciás y podés un poco educar con tus canciones. Pero también creo que al hablar de estas cosas tiene un poder unificador de la humanidad. Y por eso ahí quiero cambiar un poco el tema de respetar la diversidad y la inclusión, ¿no? Es algo que en el sector tecnológico estamos tratando de lograr muchísimo. Y bueno, tú participaste de este programa que se llamaba Somos diferentemente iguales. Mm. Y tenés esta frase, de somos de todos lados un poco, de ningún lado del todo, que es difícil de pronunciar, pero la dije tantas veces que ya me sale, me sale fácil. Es Nada, de 8 sílabas, igual que diferentemente iguales, ¿no? Que son 8 sílabas métricas. De ningún lado del todo, todos lados un poco, diferentemente iguales. Son todos octosílabos, que es la raíz métrica de la poesía tradicional en idioma español. Es una métrica muy propia del idioma español. Es como una célula, es como el ladrillo en el que está construido nuestro idioma maravilloso, digamos, ¿no? qué bueno. Nuestro idioma tiene una raíz, tiene un núcleo, nos estamos yendo mucho del tema, ¿no? No, no, me Pero interesa. tiene un núcleo que es un ladrillo, que son las 8 sílabas, ¿no? Es decir, como el romancero, como Lorca, que yo me la llevé al río creyendo que era gitana, pero tenía marido. Era noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron las farolas y se encendieron los grillos. Todas tienen 8 sílabas. Claro. Y por ahí debe tener algo que subconscientemente nos hace aceptar más, ¿no? Esas frases. Sí, bueno, no se sabe muy bien, la gente están estudiándolo, tengo varios amigos con hipótesis, pero volviendo un poco a lo que decías vos de la inclusión Sí, y de la integración, en ese sentido yo siempre digo que nosotros en Iberoamérica en general, digo Iberoamérica porque incluyo España, claro, Portugal y todos los derivados de lo que ha salido de la colonización española y portuguesa en el continente americano, y también pasa en Norteamérica. Tenemos 500 años de ventaja sobre el resto del mundo, en el sentido claro. que venimos integrando, no siempre de una manera amable, ¿no? La integración muchas veces es muy dura y es muy sangrienta, y el precio que se paga a veces es muy caro, pero por lo que sea, sin olvidar la parte traumática de nuestra historia, tenemos que saber que contamos con un potencial muy, muy poderoso hoy en día. Esto es un laboratorio que, cuando el mundo ahora de golpe está hipercomunicado y en todos lados estamos pensando cómo integrar nuestras ideas con lo del otro, nosotros venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo. Y esos procesos llevan una inercia. Todavía, yo no estoy hablando ni de justicia ni de igualdad, que es otro tema aparte. No quiere decir que la integración haya sido siempre justa, desde luego que no, ni siempre igualitaria, desde luego que tampoco. Es un continente con muchísimas desigualdades, pero tenemos esa riqueza. Claro. Tenemos esa complejidad en el vestuario, en la artesanía indígena original, y influyendo los diseños de ropa contemporánea, en la música africana determinando los ritmos de lo que pasa en Brasil, en Cuba, en Estados Unidos, y de ahí yendo hasta el resto del mundo. Es decir,
Disneylandia, Disneylandia. Tu canción Claro, Disneylandia. sí, bueno, claro, y esa canción no la escribí yo, Sí, fíjate, lo esa sé, lo letra sé, lo sé. es de Arnaldo Antunes, pero fue completamente visionario. Él, como buen paulista de San Pablo, en Brasil, él podía ver con 30 años de anticipación lo que pasa hoy en día en el mundo. Esa canción es del año 89. Yo ni siquiera había oído hablar de Internet en mi ignorancia en el 89, ¿no? Entonces, y él ya estaba describiendo ese mundo, ¿no? Entonces, lo que me refiero es que también a nivel histórico y social el continente tiene esa experiencia, pero también a nivel personal. Yo, yo soy Drexler de primer apellido, mi padre es judío alemán, se escaparon de Berlín cuando él tenía 4 años huyendo de los nazis. Prada de segundo apellido, mi madre es descendiente de asturianos del Concello de Quirós, de cerca de Gijón, en el norte de España, y fue mi bisabuelo por el lado de mi madre, el que se escapó también de una hambruna y de una serie de incendios que hubo a finales del siglo XIX en Asturias, y vinieron para aquí. Entonces yo me he criado en una familia en la que realmente no, esa integración yo pensé que era la cosa más natural del mundo y después me di cuenta que no era algo tan habitual. Entonces, esa Claro, experiencia la llevamos nosotros adentro y simplemente creo que hay que extenderla a tu ámbito, aprender claro. a ser diferentemente iguales con el otro, reconocer las diferencias, disfrutar de las diferencias, que vivan las diferencias, digamos, ¿no? Pero que no sean una diferencia de juicio de valor. Claro, qué interesante. Mira, podríamos llevar esta conversación para tantos lugares, Jorge. O sea, el pianista de Varsovia y el azar de las generaciones. Pero lo Pero, que dime. pero mira, una cosa, Diego, más que llevarlo a muchos lugares, a mí me gustaría centrarla en 2 o 3 cosas que tienen en común todas las preguntas que me venís haciendo. Y que es el concepto de cambio, que las cosas cambian, son dinámicas, y el concepto de inercia que te decía también. La integración que me gusta a mí es la integración en sí, no la yuxtaposición, ¿no? En el sentido de que no sirve simplemente poner 2 cosas juntas. Las Claro, cosas hasta que se integran llevan un tiempo. claro, entiendo. Llevan un tiempo, hay que tener paciencia porque Claro, es un proceso que tiene mucha inercia y es muy lento y muchas veces entiendo. creemos que tenemos, por ejemplo, Claro, muchas veces estamos seguros de que tenemos súper incorporado la igualdad racial y nos damos cuenta, como ha pasado en Estados Unidos, que claro. todavía hay un camino muy largo por recorrer en ese sentido. O sea que, y hay que trabajar permanentemente para eso y ser consciente de que son procesos que tienen una inercia. Claro, claro. Si uno lo apura, se chocan. Y si uno deja la inercia, se integran. Se yuxtapone y una cosa Claro, yuxtapuesta no está integrada. ¿No? Es cuando me dicen a mí, ¿te gustaría algún día escribir una bachata o escribir y digo, sí, me gustaría, bueno, llevas 25 años en España, no vas a hacer nada de flamenco. Y digo, es que el flamenco es una cosa que requiere mucho tiempo, requiere claro, 25 años de dedicación, que no la he tenido yo con el flamenco, claro, ¿no? Requiere haber nacido en eso, ¿no? Es decir, o ir y meterse con mucha dedicación, esa cosa que yo no he hecho, claro, entonces prefiero escucharlo que intentar pegotearlo claro, arriba de no. lo que hago, ¿no? Es como una plantita, ¿no? Que uno puede regarla y ponerle lo más agua que quiera, pero no puede apurar. O sea, no puede apurar el crecimiento. Si le pones mucha agua, la ahogás, ¿no? O sea, La inercia es un concepto muy importante que hay que tener en todo, porque uno muchas veces cuando se dedica a la comunicación piensa que ya lo que dijo está muy claro y hay que volver a decirlo y volver a decirlo y sí, volver a claro, decirlo y las claro. ideas terminan de entenderse igual que las canciones. Yo siento en todas las giras que duran 2 años, 2, 3 años, siento que el disco se empieza a entender el último año de la gira. Y ahí siento que al principio la gente lo tiene y lo puede repetir, Claro. pero una cosa es repetirlo y otra cosa es integrarlo, que es diferente, ¿no? Y lo mismo pasa con la integración en todos los niveles del ser humano, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y volviendo a esto de pensar globalmente, actuar localmente sobre la diversidad, tu mensaje, si lo entiendo, lo que me quisiste decir es que a nivel sociedad global, pero a nivel localmente, en la vida de uno también puede tomar pasos para ayudar a esa integración. La gente con la que se rodea, las películas que uno mira, o sea, tratar de ayudar un poquito a esa inercia, sin forzarla demasiado, ¿no? Es una serie de decisiones éticas en la vida de una persona que van desde tratar bien a la persona que te recibe en un sitio hasta no tirar basura Claro, básica, de cosas básicas como no ensuciar este, el suelo de la ciudad en la que estás y tratar al planeta como quien trata a un ser querido. Por eso en el último disco había una canción que se llama Despedir a los glaciares, en la que yo
el, pongo un acto humano como la despedida, ¿no? Que es una cosa que se hace entre seres queridos, entre personas, y se lo adjudico a una entidad biológica, a un glaciar, porque la manera en la que estamos tratando el planeta implica un desapego emocional. Uno lo está tratando como si el planeta fuera su máquina, como si fuera su medio de supervivencia, como si fuera su esclavo de repente, ¿no? Como si le debiera cosas a uno, ¿no? Y básicamente se trata de llevar esa relación de amor y de respeto por el otro en todas las entidades, pero tampoco me sirve una persona que va de ecologista y que luego destrata a su equipo de trabajo. Claro, ¿no? O sea, claro, porque está todo tan conectado que uno tiene que darse cuenta que somos uno y que cuando uno hace daño a algo, en definitiva se está haciendo daño a uno mismo. Porque como dice la canción, se transforma, o sea, todo lo que va vuelve. Uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Estamos muy conectados, toda la biosfera. Jorge, te hago la última pregunta que sería relacionado a tus canciones. O sea, en Microsoft nuestra misión es empoderar a toda la gente del planeta a que logren más. Y yo creo que tus canciones tienen ese poder de empoderación, empoderan a la gente. Hay muchas maneras de empoderar y tus canciones empoderan. Entonces, lo hablamos un poquito antes, pero te repito la pregunta que es, cuando sueltas tus canciones a la ventolera, ¿cuál sería tu sueño más ambicioso de tu mensaje, tu legado al mundo? Yo sé que si ayudan a una persona te conformás, pero ¿cuál sería tu sueño más grande? Y por ahí si tenés alguna anécdota de algo que haya pasado, que tu canción llegó a un lugar que no te esperabas. Bueno, la verdad es que lo que me ha tocado vivir ha excedido completamente todos los sueños que podía haberme planteado yo en cualquier momento. Mi primer disco salió solo en casete, se llamaba La luz que sabe robar, salió en una cinta y vendió 33 copias en Uruguay y me lo pagué yo trabajando de practicante médico, digamos, ¿no? Entonces, nunca se me había ocurrido que iba a estar hablando hoy aquí contigo a través del océano con gente de otras disciplinas que tiene curiosidad por mis canciones y que las otras personas pueda haber gente en la audiencia que conozca las canciones de las que estamos hablando. Eso ya me parece de por sí un privilegio que cada día que me despierto agradezco y que es muy importante tener presente porque la relación de sorpresa con lo que vos hacés hay que trabajársela cada día, ¿no? Porque es un dínamo que te ayuda a mover, ¿no? Yo tengo la vida ha sido enormemente generosa conmigo, con lo que ha hecho con las canciones. Ha llevado canciones a lugares preciosos. Me gustaría hablar de una muy concreto que quiero mucho y que no ha sido editada en ningún disco, que es una canción que escribí para un plan de informatización de la escuela pública en Uruguay, que se llama el Plan Ceibal, que es un plan maravilloso en el cual, como estamos hablando con gente que entre otras áreas también se dedica a la computación, que ha llevado un portátil a cada uno de los niños de la escuela pública de Uruguay, que fue el primer país en tener toda la escuela pública completamente informatizada ya hace como 8 años, ¿no? Y la canción se llamaba A la sombra del Ceibal habla de eso, de una ventana hacia el mundo, como podemos usar esta ventana por la que vos y yo estamos hablando en este momento, de usarla, de ese cuadrado de cielo, de usarlo como un río de luz, como para interconectar, para intercambiar, para comunicarse con las personas, para establecer puentes. Creo que en definitiva, después de mucho tiempo me di cuenta que a lo que había venido aquí era a establecer puentes a este mundo, digamos, ¿no? A establecer puentes entre la medicina y la música, puentes entre la ciencia en general y la poesía, puentes entre mi padre y mi madre, que tenían dos orígenes muy diferentes y que yo tuve que conciliar en mí, puentes entre mi identidad uruguaya y la identidad mundial que uno va adquiriendo después, puente entre mi parte masculina y mi parte femenina, entre mis hijos y yo, es decir, entre otros lugares de América que
con los que tenemos tantas cosas en común, pero los que demoramos en reconocer como propios muchas veces, ¿no? Entonces, y en eso ando. Te agradezco de corazón, Jorge. Ha sido un gran honor y seguí porque estás cambiando vidas. Bueno, muchas gracias. Quiero saludarlos a todos los que han llegado hasta este momento, el final de la charla. Gracias por la paciencia y gracias, Diego, especialmente. Te agradezco mucho este espacio. Te mando un gran abrazo, Jorge, y gracias. Muy Igual, agradecido. Diego. Saludos a mi Sigamos padre. en contacto. Chao. Hasta luego, gracias. Allí vamos. Adiós.